Caminando con el hermano Bertil. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que todo esté bien. Hoy voy a hablar un poco sobre la obediencia. Hay una palabra bastante seria en la carta a los Hebreos que dice lo siguiente: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyerais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nuestro Dios nos habla vez tras vez en diferentes maneras y por diferentes medios. Y Él habla en serio siempre. A veces Él se comunica con nosotros para advertirnos, para consolarnos y para guiarnos también en la vida. Y nuestro deber es de escucharle y tomarle bien en serio y obedecerle. Desgraciadamente hay los que no respetan de lo que Dios dice. En la Biblia encontramos varios ejemplos como no tomaron en serio lo que Dios les decía, no lo rechazaron directamente. Vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios hablaba a la nación de Israel por los profetas vez tras vez. Ellos entregaron seriamente mensajes de arrepentimiento y advertencia, pero a la vez Dios dio también tiempo de arrepentimiento y para perdón y para arreglar la cosa por su gran gracia. Así es Dios. Pero a pesar de esto vemos en varias ocasiones que faltaba voluntad de obedecer para mejorar la situación. No lo tomaron en serio. Leemos un ejemplo en Segunda Crónicas, donde dice el Señor: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, pero él tenía misericordia por su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y por eso venían juicios sobre ciudades, sobre pueblos y sobre naciones. ¿Por qué? Sus habitantes habían endurecido sus corazones y no obedecieron. La oportunidad más grande y concreta para la nación de Israel de arrepentirse y acercarse a Dios era cuando Él envió a su propio Hijo Jesús con un mensaje de la gracia, de paz, de perdón y salvación. Era la mano extendida de Dios, era directamente una invitación a la nación. Pero Jesús fue rechazado y matado cruelmente en una cruz. Algunos años más adelante vinieron los soldados romanos y tomaron la ciudad con crueldad. ¿Por qué? Habían rechazado al Hijo de Dios y su mensaje. Por eso se abrió el camino para el juicio. Habían endurecido sus corazones y eran desobedientes. Otro ejemplo es el suicida sobre el monte de Gilboa. Era Saúl, el que había sido rey de Israel. Un poco antes de quitarse la vida, había pedido consejo en la casa de un espiritista. Era ese rey, Saúl, que había recibido tantos mensajes de Dios por el profeta Samuel, pero no hizo caso de los mensajes nutridos de seriedad y de advertencia. Su corazón había quedado endurecido y ahora experimentó él un silencio total desde el cielo cuando él quiso orar y quería comunicarse con Dios. La Biblia dice: y cuando vio Saúl
El campamento de los filisteos tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Por qué? En el fondo, había una desobediencia fatal contra la palabra de advertencia de Dios. Dios había estado con él antes y en una oportunidad había experimentado cómo el Espíritu Santo estaba sobre él y él profetizaba como otros profetas. Por lo tanto, había tenido un contacto muy estrecho con Dios, pero su desobediencia quitó todas las bendiciones de Saúl. Y él se despertó y se sentía muy arrepentido, pero era ya demasiado tarde. Había escuchado, hecho caso del pueblo y la gente que rodeaba, en vez de ser fiel a la palabra de Dios y mensajes de Dios. La Biblia nos cuenta. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Entendió demasiado tarde lo que significaba decir desobediente contra la palabra de Dios. Era un caso muy serio de advertencia para nosotros. Perdió la corona del rey. Terminó en la oscuridad espiritual y se quitó la vida. La raíz de todo esto era la desobediencia contra lo que Dios había dicho. Hoy estamos delante de una tarea y un mandato tremendamente importante y serio que el Señor ha entregado a nosotros. Se trata de evangelizar todo el mundo. Vivimos en la época cuando Dios ofrece la salvación por su gracia a todas las naciones, pueblos y personas. Ahora es nuestra gran oportunidad de obedecer lo que Dios ha dicho. Esta oportunidad no se da dos veces. Dios llama a nosotros de realizar lo que Él nos ha ordenado. Nos espera otro tiempo cuando esto no se puede realizar. Vemos el desarrollo espantoso del ambiente en el mundo, cómo aumenta la maldad. Pero ahora mismo hay puertas abiertas como nunca antes. Podemos marchar adelante para conquistar tierra nueva, pueblos nuevos. Se ofrece campos misioneros en diferentes continentes. Tenemos medios en nuestra disposición que ninguna otra generación ha tenido. Pero ¿cuál es nuestra decisión? Porque hay todavía campos blancos donde nadie conoce a Cristo. Se trata de millones tras millones. Obedecemos lo que Jesús ha ordenado. Cuando dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿No nos animamos de creer en la palabra de Dios? ¿Somos negligentes en cuanto a su orden tan seria y urgente de evangelizar? ¿Tomamos en serio la promesa que Él mismo a acompañarnos? ¿Estamos dudando en esto? ¿O estamos dudando que nada va a funcionar? Descuidamos las oportunidades. Estamos ocupados tal vez con otras cosas. Amigo, puede ser que hemos perdido la meta y nos dedicamos tal vez a actividades sin sentido en nuestras iglesias. ¿Hemos endurecido nuestros corazones? Dice el salmista: pídeme
y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Es una promesa que Dios nos ha dado. Debemos orar por la salvación de las naciones, sobre todo el mundo y todo el tiempo, en toda la tierra. Dios ha prometido dar las naciones por herencia. ¡Qué fantástico! Pero hay una condición. Dios dice, pídeme, pídeme. ¿Ves las multitudes que están esperando ayuda? Tienen hambre ellos del Evangelio, tienen hambre de pan también, tiene hambre de remedios, hambre de ayuda, auxilio de todo tipo. Dios nos está hablando. ¿No oyes la voz de Él? ¿Obedecemos su mandato? ¿Quién va a ganar a estas personas y estas multitudes? ¿Los ateos? ¿Los musulmanes? ¿O los cristianos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a quedarnos indiferentes y pasivos delante de esta situación? Hay tierra prometida delante de nuestros pies. ¿Cómo se usan los recursos que tenemos? ¿Qué se hace por los pueblos donde no hay obras? La voz de Dios suena todavía. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y recuerda la palabra de Dios tan seria. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es serio el asunto.